Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Tras semanas de ajetreo político, en el primer minuto del jueves pasado se iniciaron las precampañas para renovar 3.406 cargos de elección popular, incluida la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, 9 gubernaturas también, los congresos locales y ayuntamientos, en lo que se espera sea el 80% de la composición política del país. El proceso rumbo al 1 de julio será histórico, al disputarse en una sola jornada 629 cargos en 3 elecciones federales y 2.777 más en elecciones locales en 30 entidades del país. También por primera vez en una elección presidencial podría aparecer en la boleta electoral un candidato o candidata independiente. Así, bajo estos números y bajo este escenario, los 3 principales precandidatos a la presidencia eligieron diversos sitios para comenzar su carrera electoral. José Antonio Meade lo hizo en San Juan Chabula, Chiapas, Ricardo Anaya en el estado de Querétaro y Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, donde presentó su gabinete, el que tendría en caso de ganar las elecciones. Es el tema de esta noche y para platicarlo me acompañan en esta mesa Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenas noches a ti y a todos. Martín Espinosa. ¿Cómo estás? Martín? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. José, buen día. Pepe. Pascal, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Y Gerardo Galarza. Pascal, buenas noches a todos. Pepe, comenzamos contigo. ¿Cómo viste la presentación en sociedad de los precandidatos? Bueno, a ver, desde el arranque de las elecciones que prometen ser las más complejas, las más interesantes de los últimos por lo menos 20 años. Unas elecciones inéditas, llegan los 3 candidatos, como decías, los números son elocuentes de lo que se va a jugar ahí, pero también la propia geometría política con la que arranca esta campaña me parece que es una nota a destacar. Los 3 llegan con sus propios frentes, después de que cada uno logró articular en medio de la fragmentación política alianzas que no dejan de ser extrañas. Ahí está no solamente el frente de PAN y PRD, el México por el Frente, sino está también el que logró armar López Obrador finalmente con un partido de ultraderecha en medio de las críticas internas, pero hay que decirlo, la fragmentación altísima del voto y la dispersión están empujando a todos a tener que ir en coalición porque solos no podrían ni soñar con las votaciones que alcanzaron en otras elecciones presidenciales. Ahí estuvo el momento histórico del PAN, 42% con Fox. El PRI, solamente en este sexenio, ha perdido más de 4 millones de votos. Y el PRD, los peores desempeños que haya tenido después de la decisión de López Obrador. Estaban obligados a ir en alianza. Sin embargo, lo que no está muy claro es cuáles son de esas alianzas. Primero, la estrategia que van a seguir respecto a una elección que ya, por lo menos desde el arranque, no fue entre 2, como se perfilaba, sino de entrada entre 3. Seguramente van a, por lo menos el PRI y el PAN, a tratar de copar, digamos, el voto conservador o el voto más de derecha para tratar de perfilar o de recuperar la polarización hacia el final de la elección con López Obrador, pero no está muy claro, la verdad, cómo se va a decantar el voto y si las sumas que ellos han hecho de sus alianzas van a ser las que finalmente se expresen en las urnas. No está muy claro que un panista vaya a querer votar por un perredista, por la alianza o viceversa, por el PRD, o viceversa. No está muy claro el costo que va a implicar, por ejemplo, para López Obrador, la alianza con un partido radical de derecha, religioso, que genera incluso inconformes a su interior,
Y no está claro cómo se va a ir desarrollando esa intención de voto y va a impactar en lo que también creo que no hay que perder de vista, y son los inconformes y los costos que deja para los tres frentes a su interior la construcción de las alianzas. Fabiola Guarneros, Sí, ¿cómo viste el arranque? El arranque lo vi como lo que va a marcar pues todo el proceso electoral a partir pues ya en enero, ahorita terminan campañas y seguramente en enero van a retomar las baterías para seguir. Es inédito, coincido con José Buendía, porque efectivamente los tres arrancan desde un escenario distinto. Es decir, en el caso del PRI, volvemos a decirlo, un candidato sin militancia partidista que se ha enfocado primero a convencer a los propios priistas de que lo apoyen para tener la estructura que necesita para ganar, pero al mismo tiempo le hace mucho guiño al ciudadano y registra un frente que es MIT ciudadano, ¿no? Es decir, el proteger la figura de soy inmaculado del partido político, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, por primera vez participa Morena como partido político. También ese es un dato. En una elección presidencial. En una elección presidencial. Entonces, habría que ver, evidentemente ahorita algunas encuestas lo ubican en número 1, pero no hay que olvidar que muchas de las encuestas se levantan en ciudades, en gente que puede contestar una llamada telefónica. Habría que ver cuál es el impacto de Andrés Manuel López Obrador en el norte del país, ¿no? O aquellas comunidades donde no pueden tomar un teléfono para contestar una llamada. Y por primera vez también, la alianza PAN-PRD en una presidencial, hemos visto otras en locales, pero en donde yo creo que los tres están olvidando al militante, al político de base, que es el que sale, hace campaña, se mueve por conquistar el voto ciudadano. Y creo que ahí los tres están cometiendo un error, porque están lastimando, tú lo decías muy bien, ¿qué perredista puede votar por Anaya cuando fue su enemigo en el 2006? Y con Felipe Calderón le arrebatan al PRD la elección presidencial. ¿De verdad un militante perredista de hueso colorado va a votar por Anaya? En el caso de Morena, los morenistas van con alguien del PES. En el caso del PRI, realmente tiene que convencer. Es decir, creo que salen guiñándole mucho al ciudadano y despreciando un poco el voto al duro, militante, que es al militante, que es el que lo va a trabajar en la estructura. Creo que así arranca. Creo que son como 10 millones o un poco más, a lo mejor, de voto duro en el país, ¿no, Gerardo? Hay Quizá un poquito más. quizá un poco más, a lo mejor anda por los 15 millones, ¿no? Sí. Entre todos el que tiene todos los partidos Tiene todos los políticos. partidos. Esos votos que ya no se reparten, Que que no ya se están reparten. dados de entrada, ¿no? Y que son Sí, los que la gente votan. vota, que son la gente que vota por su partido, aunque no sea militante del partido. Fieles, claro. Que son fieles a Voto fiel. un color. Sí. Sí, y Como mira, que están diciendo esos, Ya, de no todos me modos van a importa, los votar. tenemos, claro. Entonces, y entonces vas al pragmatismo, por ejemplo, Sí. el mejor ejemplo pragmático es la alianza de Morena con este partido llamado El PES, PES, ¿no? PES. Caray, la única explicación lógica a esa alianza es que quizá López Obrador está buscando el 6.56% de porcentaje que le faltó, con el que perdió frente a Felipe Calderón. No hay otra razón en ese pragmatismo, pero que sí tiene razón Fabiola, olvidándose de muchas cosas. Ya empezaron a surgir los inconformidades dentro de su grupo, en este partido tan lleno de contradicciones, tan lleno de personajes, tan disímbolos, que no solamente entre ellos mismos, sino consigo mismos, ¿no? Esta semana fue un buen o mal ejemplo, según se quiera ver, de las contradicciones que existen en este partido y en sus militantes, por lo menos públicamente. Respecto a las alianzas, yo me gustaría decir que pues, a ti, Pascal, a mí, a Fabiola, a todos los que estamos en esta mesa, una alianza PAN-PRD hace 25 años, en la elección del 94, en la elección del 88. ¿Cuándo se intentó? Cuando se intentó realmente, pues era entendible, porque se estaba luchando por ganar la presidencia, por sacar al PRI, como se decía, de Los Pinos, y con ese, muy pragmática. Hoy sí diría los críticos, agua con aceite, como también es agua bendita con aceite el asunto de Morena con el PES, ¿no? Pero sí es una alianza. Además que ciertamente
solo ha tenido éxitos cuando han postulado candidatos expriistas en los gobiernos del Estado. Ningún panista, salvo Javier Corral, del último año, todos los demás candidatos... Pero Corral ganó solo, compitió por el PAN nada más. Claro, sí, es cierto, no hubo alianza. No se armó la alianza. Nunca un perredista Así o un es. panista ha ganado con las alianzas. Cabeza de Vaca ganó solo. Cabeza de Vaca ganó solo. O bien, los que ganaron con alianza fue Miguel Ángel Maloba, Yunes, Gavino. y Moreno Puebla, Valle. y Moreno Moreno Valle, que Valle venían de otros partidos de Quintana Roo. Y en Quintana Roo, ¿no? Bueno, entonces, viene, tú haces ejercicios generalmente luego en las redes sociales y a mí me impresionó mucho el que hiciste las cuentas de la elección del 2015 respecto a estas tres alianzas, ¿no? Y es el único, tú lo decías, el único antecedente de elección federal donde puedes medir, o sea, las elecciones federales del 2015 donde ya participó Morena. Ajá. La alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, que es, digamos, la alianza más lógica, hay que decirlo, porque se han aliado varias veces. Para los militantes de esos partidos no es ninguna novedad. Obtendría el 39.90% en el 2015. ¿No? La alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, 37.71%, y en cambio Morena, PT, PS, apenas el 14.54%, lo que decía Fabiola. Las encuestas generalmente se hacen en las ciudades, se hacen ya con grupos muy focalizados, les llaman focus group, y entonces habrá que ver cómo se comportan. Y sí, se están olvidando del militante que sienten seguro. Y yo creo que están haciendo las cuentas del gran capitán. Los panistas y perredistas creen que tienen el voto de sus militantes asegurados para Ricardo Anaya, y yo no lo creo. Como también Morena cree que tiene asegurados los votos para su candidato, que sí son un poco más fanáticos, pero también, bueno, ya lo vimos en esta semana, militantes como Elena Poniatowska y la actriz Jesús Rodríguez sacándole una pancarta en su primer acto de campaña, ¿no? Y luego lo vamos a ver en el programa seguramente, caray, decepcionantes inicios de campaña, ¿no? Sí. Decepcionantes, regresar al pasado, yo nunca lo imaginé, pero de veras, voy a usar la palabra, quizá no será correcta, por lo menos ridícula, haber disfrazado al candidato del PRI de Chabula. Parece que regresamos a los tiempos de Echeverría, de López Portillo, ¿sí? Es decir, sí regresamos. Andrés Manuel López Obrador recoge toda la ideología de estos, entre comillas, ideología de estos dos gobiernos. Pero a lo mejor yo diría nomás, perdóname por un apunte, sí. Creo que a lo mejor hay que verlo en la lógica local de Chiapas, sí. Y a lo mejor hay que verlo también en términos de una competencia con la figura de López Obrador, que normalmente sale ataviado de esa manera. Sí, ¿no? pero ese regresar a ofrecer lo mismo, ¿no? Pues sí. Y luego, y por otro lado, en la Sierra Gorda, en Querétaro, Anaya, para mostrar músculo con un grupito de militantes, caray. Casi solo. Casi solo, sí, casi solo. Lo voy a decir, lo recordé. Llanero solitario. Una fotografía de una campaña de aquel candidato que además era muy atractivo, de aquel hombre que se llamaba el Gallo Guayás. En un jardín con un micrófono en la mano y la gente dando vueltas en la plaza alrededor. Y un perro callejero. Y un perro callejero junto a él, que era el único que le ponía atención. Recordé esa fotografía. Es muy lamentable los inicios de campaña, porque no son precampañas, ¿no? Es un eufemismo, es un eufemismo terrible, ¿no? Pero la verdad es que, ¿qué le ofrecen al elector estos tres candidatos? ¿Y qué le van a ofrecer en el caso que hubiese dos más independientes, que son los que posiblemente podrían ser, no necesariamente lo van a hacer, el Bronco y Margarita Zavala, ¿no? ¿Qué van a ofrecerles? Y van a ser, ¿cuántos meses? De aquí hasta 3 días antes del 1 de junio, hasta el 28 de junio, que vamos a lo mejor a sufrir las campañas. Salvo el periodo ese raro que se llama intercampañas, sí, ¿no? Sí. 6 semanas. 6 semanas. Paréntesis. Entre el 11 de febrero y el 30 de marzo. Como mes y medio. Los candidatos encontrarán la manera de darle vuelta a la ley. Júralo. Claro. Martín. Yo creo que decía Pepe Buendía que es inédita esta elección, pero yo me pongo a reflexionar. ¿Por qué es inédita? Porque los candidatos nos están ofreciendo cosas nuevas, porque el método de elección en sus partidos fue algo wow, novedoso, que el electorado se quedó sorprendido, porque las promesas de campaña, caramba, ahora sí se fueron al fondo. Sí. No, podríamos hablar de algo inédito
si realmente tuviéramos candidatos y tuviéramos partidos totalmente diferentes a lo que venimos arrastrando desde hace más de 40 años en campañas. Hay una regresión en la forma de hacer política en este país. Ahora, entiendo que es inédito y sé el término al que te refieres o por qué te refieres a ese calificativo, porque hay una gran incertidumbre, porque hoy podemos ver en el electorado jóvenes que por primera vez van a votar. Creo que ahí hay un ingrediente Entre 5 y que 8 no millones, se ¿no? nos 5 duele, no, no se nos ve. 14. 14 millones de 14 jóvenes millones. que se suman al padrón electoral por primera vez. En mi caso personal familiar, yo tengo 2 hijos que por primera vez van a ejercer el voto para presidente de la República en julio del año próximo. Exacto. Y me sorprende ver a cierto grupo de jóvenes universitarios, muchos de ellos ya terminaron la prepa van a dar ese paso de la prepa a la universidad, que nos dicen a nosotros, los que hablamos de política en la casa, nos dicen, ustedes creen que a nosotros no nos interesa la política. Nos ven así como los millennials, como un calificativo despectivo, desapegados al interés nacional, a la vida política del país. Dice, están equivocados. Lo que nosotros no queremos es la política a la que ustedes están acostumbrados. A nosotros nos da flojera esa regresión a la vieja manera de hacer política. Ahora, déjame interrumpirte ahí. Esos jóvenes que van a votar por primera vez y que están exigiendo otra forma de hacer política, Exactamente. se topan pues con más de lo mismo. Exacto. ¿no? Es decir, Sí, las sí, opciones sí. para votar no son muy novedosas. Ese es el gran No problema hay un de Kumamoto, esta por ejemplo. elección presidencial. No hay un Kumamoto, por decir algo. Exactamente. En la elección, en en la boleta el presidencial, candidato presidencial. Sí. Y esto yo no sé hasta qué punto va a influir en el futuro de muchos de estos jóvenes que a lo mejor van a desencantarse, como muchos adultos ya están desencantados de este tipo de campañas. Esa es la gran incógnita que yo veo en esta elección presidencial. ¿Qué va a pasar con los votantes? A ver, es que es incógnita y es incertidumbre y lo ves Exacto. incluso hasta en las mediciones que tenemos hasta ahora. Es llamativo. Si uno ve las mediciones que hay respecto de los frentes, la contienda es mucho más cerrada. Evidentemente que los datos que acaba de dar Galarza, porque Han pasado dos años. Era la primera aparición. Sí. Pero en términos de mediciones respecto de las alianzas, hay una diferencia entre los tres, entre el primero y el tercero, 2 y 1. de 2 puntos cuando Sí. mucho. Pero si la medición la ves en términos de los candidatos, las distancias son mucho mayores. Es decir, estamos viendo ahí, digamos, formas de abordarla en el que si tratas de sopesar el peso que va a tener el candidato, no cuadra Con o no claro, con, los partidos. con O sea, lo de los partidos. Y ahí ahorita sí... no y puedes ahí saber sí- quién va a ganar ahorita. No, está No, claro, no, está no, claro. es imposible, Pero ahí ¿verdad? sí el candidato va a contar. Ahí sí el peso del candidato va a ser Híjole. muy importante. Pero Ahora, no, sí. pero y si no pasa, y si Pepe. y si quieren podemos empezar a Y si analizarlo no pasa- a cada uno de los tres. y Si si quieres no le pasa- entramos, pero vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con la discusión. Regresamos a Entre Líneas, estamos hablando esta noche del arranque de las precampañas hacia las elecciones federales y locales de 2018, entre las cuales, por supuesto, la elección presidencial pues es la que más la atención pues genera. Martín, tú decías, tú preguntabas, ¿qué pasará si los candidatos se desinflan, si no logran llenar las expectativas de una sociedad que en la que hay evidentemente una efervescencia? Uno escucha los spots del INE y no sé si les ha pasado, pero yo escucho las voces, los institucionales, y es pura gente enojada, ¿no? Como que trataron de buscar actores que transmitieran la indignación, pero ¿qué pasa, como dice Martín, si los candidatos no están al nivel de lo que la sociedad está exigiendo? Sí llama la atención, y quizá es otro de los rasgos de lo inédito, que las enormes expectativas que se han generado en torno al proceso, por lo menos en el arranque de las campañas, no se cumplieron.
vimos inicios de campañas en los 3 principales candidatos bastante pobres, mediocres, escuálidas y planteamientos además muy confusos, rápidamente. En el caso de Anaya, vimos un arranque bastante solitario que pues, contrasta con el hombre que logró controlar y tener la estructura del PAN, la estructura del PAN para dejar atrás a buena parte de sus contendientes internos, a Margarita Zavala, a Moreno Valle y del frente de Miguel Ángel Mancera. Y un hombre que se está jugando absolutamente todo. Él va al todo o nada. El riesgo después de todo lo que tuvo que pactar, más bien, que entregar a sus aliados. Pierde la presidencia y se queda sin nada. Y se queda absolutamente volando. Tienes el arranque luego de Mid, ya se refería Galarza a él, allá en San Juan de Segula. Y a mí lo que me preocupó cuando yo vi esa escena fue la de, como ha ocurrido también otras veces, es esta cosa que tienen en el PRI de poder encapsular a los candidatos, de poder tomarlos, aislarlos, ya no solamente de los ciudadanos, sino incluso de los propios militantes, y convertir sus actos pues, en actos diseñados con la capacidad, digamos, de que se realicen sin que el candidato pueda escuchar otras opiniones más allá de los que están, digamos, hablándole al oído. Una posición muy peligrosa, porque también eso contrasta con esta contradicción, lo decías tú en tu intervención, era presentarlo como el candidato ciudadano, alejado de la militancia, pero si está encapsulado es que lo que no acaba de resolver es su relación con el PRI. Y finalmente está López Obrador, que con el gabinete. Tiene un arranque en el que, pues, buena idea mandar un mensaje de confianza, pero luego los integrantes hablan muy poco. Y son todos incondicionales, ¿no? La verdad es que o sea, no hay sorpresa. No sorprenden al público, no sorprenden al ciudadano. Sí hay sorpresa, pero una sorpresa contraria. Es una sorpresa anticlimática. Es un, perdón, lo comentabas tú en el corte, Pascal, no ha habido mejor gabinete que desde Benito Juárez. Bueno, como lo que quiere decir López Obrador, pues perdón, este gabinete no es de Benito Juárez, yo soy Benito Juárez, ¿no? Y los miembros de este gabinete, perdón, pero es que además contradictorio, menores. Es ponerle el listón altísimo a su gabinete y la verdad es que no hay ninguna sorpresa, ¿no? Decir, no lo digo despectivamente, son incondicionales, es importante tener incondicionales en una campaña, pero esos no son los que le van a decir a la gente, no te preocupes, todas esas dudas que tienes sobre Andrés Manuel, aquí estos personajes los van a... Pero incluso los conocidos que ya han actuado en la actividad pública. Bueno, pues veamos los resultados que dieron cuando fueron funcionarios del PRI. Hay exsecretarios de Estado. Esteban Moctezuma es uno de ellos. Torruco fue secretario de Turismo en la Ciudad de México. Los resultados que dieron como tales. Ya sé la respuesta, no, es que no podíamos trabajar porque el sistema, la mafia en el poder no nos dejaba, ¿no? Es decir, de veras, muy decepcionante. ¿Cuándo pudo haber sido un acto, por lo menos espectacular, de nombres que aparentemente están muy cercanos al candidato de Morena y que no aparecieron? A ver, yo lo resumiría en esto. No pareciera que estamos en una campaña presidencial. O pre-campaña, pues, por el calendario electoral, ¿no? Campaña. Pues sí, bueno, ya entramos de lleno a las campañas, porque los que ahorita están haciendo pre-campaña van a ser los candidatos en unos meses. A ver, la elección de Nuevo León de gobernador de 2015 fue mucho más emocionante que lo que ha sido lo que está pasando ahorita. O sea, no hay yo sé que el Bronco está tratando de ser candidato a la presidencia, pero no hay el equivalente del Bronco en la elección de Nuevo León. Es decir, no hay chispa, no hay emoción en ninguno de ellos. Ahora, yo creo que se debe a esta ambigüedad o a esta bipolaridad me refiero a que quieren ser ciudadanos, pero también tener toda la estructura vieja de los partidos políticos. Entonces, esta bipolaridad o esa falta de definición no les permite ni ser naturales ni conquistar un voto definido. Vuelvo al ejemplo. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Los tres se dicen ciudadanos, porque acuérdense que el frente primero del PAN-PRD era el Frente Ciudadano. Entonces, los tres son
ciudadanos, todos son ciudadanos, tú lo has dicho, Ger, porque todos son Porque además es ciudadanos. requisito Pero indispensable bueno, para ser candidato. digamos que son independientes, ¿no? Ajá. Bueno, no han sabido darle un mensaje a estos ciudadanos independientes que están cansados de los colores de los partidos, cualquier color. No les están dando una respuesta a lo que tú dices. Estaba el otro día platicando con académicos de la UNAM que hicieron nuestro libro que se llama México Exponencial, donde estaban diciendo que lo que estas personas quieren, estos jóvenes, estos 14 millones de jóvenes, es oír propuestas del futuro, pero no las que hemos estado oyendo decir, vamos a tener un mejor futuro, vamos a construir un mejor futuro y un mejor futuro para todos. No, decía, ¿en qué momento un candidato está hablando y está pensando de lo que viene con la inteligencia artificial? ¡Wow! Sí es cierto. ¿Quién de ellos está hablando de eso? ¿Qué implica la inteligencia artificial? Te lo juro que eso le pega al millennial, Claro. porque es carreras nuevas, Ciencia, tecnología. trabajo nuevo, Y lo su que lenguaje. su lenguaje, y Claro. además lo explicaba el académico, dice, imagínate con el Big Data, checa, académicos de la UNAM ya grandes, no te estoy unos Bernie Sanders, o sea, no te estoy hablando de jovencitos, o sea, imagínate la información que pudiera tener el gobierno federal si supiera, bueno, yo creo que sí lo sabe usted, pero para su conveniencia, todo el Big Data, ¿no? Decir, ok, en este campo podemos, ya estudiamos la tierra, aquí se produce tal, hay tantas personas sin empleo, bla, 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 podemos hacer esto. Si ese mensaje le llegara a estas personas, te lo juro que otra cosa sería, pero no porque no lo tienen, porque de verdad no son candidatos para estos ciudadanos. Dos, Sí, sí. tampoco son los candidatos del partido al que están acostumbrados. Por eso la estructura no los ha sabido empujar. El evento de San Juan Chamula, todos nos preguntamos, ¿pero por qué fue a San Juan Chamula? Yo no creo que lo hayan disfrazado, porque no. Evidentemente así es. A mí me tocó cubrir varias campañas presidenciales, me acuerdo de Marcela Lombardo aquí en el 94 y luego La Bastida. caray. Cuando llegan a la comunidad de usos y costumbres, la comunidad los recibe y los atavía porque es un regalo, es un honor. Pero eso lo sabe el PRI. Por supuesto Entonces que sí. no expones Claro. a tu candidato No, por eso. a que haga algo así. ¿Pero por qué? Porque la base no se siente identificada con el candidato, entonces lo exponen, porque ahí vamos a lo mismo, porque Anaya y el PRD, ¿cómo se le ocurre a Anaya hacer una campaña en Querétaro cuando su fuerza que lo apoya es el PRD, que jamás ha hecho nada en el centro del país? ¿Ves cómo están divorciados? Y Morena olvidó a su militancia, además, a su feligresía. Anaya, el mensaje que manda es que ni en su estado local lo conocen o lo quieren, ¿no? Sí, Porque, sí, o lo digo, escuchan. y es cuestión de, digo, yo no estoy diciendo que nos presenten cosas artificiales. No. Pero uno esperaría que en el arranque de cualquiera de ellos pues, se Claro. vean personas, ¿no? Sí, y ojalá estaba que Anaya esté- completamente claro. solo, ¿no? Pero es lo que te digo, o le apuestas al ciudadano y de verdad haces un meeting con los ciudadanos, con la gente, Sí. sin partido, o entonces te sumas y te repliegas a tu militancia y que tu militancia te arme el gran evento. Pues sí. Pero como no hay definición, no saben quiénes son, de verdad, tenemos candidatos que no saben quiénes son ni a quién le están hablando. No, y Ahora además sí estamos coincidiendo totalmente. Me preocupa. No sé qué está pasando. No, Oye, ahorita pero, vamos a pero- discrepar. pero aquí hay algo vamos a discrepar. interesante. ¿Qué está Todo pasando? esto que ustedes están mencionando no es más que otra cosa que el reflejo de cómo está el país Sí, por en supuesto. este siglo XXI. Por supuesto. O sea, es lo que tenemos. No nos sorprendamos de que no escuchamos cosas novedosas o que no escuchamos en la presentación de un gabinete verdaderas sorpresas que nos sorprendan para bien a los ciudadanos. No nos extrañemos. Como decían en el fútbol, es lo que hay. No hay más, es el consumo nacional. ¿Qué hacemos? ¿Importamos políticos como lo están haciendo los equipos de fútbol que tienen que traer figuras del extranjero para poder Ya hay más levantar la extranjeros liga? que- Claro. Sí, Bueno, claro. pues ve los que ganaron Bueno, la final. ya en los equipos de la candidatos, Copa. perdón que lo digo, y no Ahora, es que- hay, ¿cómo se llama? No hay xenofobia de ningún momento. Pero en los equipos de los candidatos ya hay mucha gente extranjera trabajando con ellos como asesores en todos los partidos, ¿eh? Pues sí, pero el que da la cara todos es los de marketing, por Nacional, ejemplo. pero qué malos, y son, qué son malos muy han sido, malos ¿eh? todos, ¿no? Son muy malos, deberían de correrlos ya, Todos, porque sí. de verdad el arranque fue terrible, Sí. los tres, ¿no? Si alguien planeó esos tres arranques, Y algunos como pues son ideólogos, ¿eh? decepcionantes, En el ¿no? caso de Morena, algunos como ideólogos, ¿no? Donde las contradicciones surgen de un día para otro, ¿no? La semana pasada fue contra los mexicanos estudiantes estudiosos de universidades extranjeras y el gabinete que presenta López Obrador presume de sus estudios en el extranjero. Yo no tengo nada en contra de los estudios, además que bueno,
pero quienes quieren suplir los títulos honoríficos o nobiliarios por títulos académicos están equivocados. Desde Miguel de la Madrid para acá, salvo Vicente Fox, todos los presidentes mexicanos han estudiado en el extranjero y tienen posgrado, han tenido posgrado. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox no, pero sí Calderón y Peña Nieto no. Caray, pues está bien, qué bueno, y que sean gente preparada, pero no te garantiza absolutamente nada. Ahí están los resultados de los gobiernos, Ahí están los resultados de los gobiernos. Y hay otra cosa curiosa. Desde Miguel de la Madrid no hay un candidato egresado de la UNAM. Un presidente de la República egresado de la UNAM. No un candidato. Sí, Bueno, ahora podría haberlo, ¿no? Podría haberlo, sí. Digo, está López Obrador, está también Mid, que estudió también una de sus dos carreras. En el último la fue UNAM. de Universidad Pública, fue Cedillo y fue del Politécnico. Sí, ahora que también sus operadores Eso es otro políticos, sus operadores de marketing han estado difundiendo lo del ITAM. Sí, más lo del ITAM. Más lo del ITAM que lo de la UNAM, ¿no? Exacto. Y como decía Pero- el Verdugo, no hay ningún presidente que haya salido del ITAM hasta el momento. Lo que decía Martín, es decir, el problema de los operadores, y lo que coincidiendo con Fabiola, pues no creas estructuras paralelas a los partidos, lo estamos viendo en el PRI. En el PRI siempre ha ocurrido eso, estaba el partido y la estructura de campaña, pero lo hacían con los reales operadores políticos que tenía la propia estructura priista, ¿sí? Hoy no están esos operadores políticos, o si están son muy menores los que han anunciado que están participando, y se nota de inmediato. Es decir, caray, salir a una precampaña, los tres candidatos tan improvisados, en una elección que, como ya lo dijo Buendía, será la más compleja, pues quizás no de 25 años, de 50 años o más, ¿no? Porque antes no había complejidad en las elecciones, ¿no? Pero además, generar el primer impacto Sí. es muy importante. Claro. Y la verdad es que los tres decepcionaron a sus propios militantes. A sus propios seguidores. Ahora, a sus propios seguidores. Vamos Creo al que- otro lado, a los independientes. ¿No será que vendrá un independiente que realmente sorprenda Pues al es que respetable? Tiene que conseguir las firmas, Sí. y los que están en posibilidades de conseguirlo, pues también son muy conocidos, no. demasiado Pero, conocidos. yo te demasiados ahí te predecibles. preguntaría, Martín, entre los dos punteros, ¿ves a alguien respetable? O bueno, Yo, no respetable en el pues, el sentido de, Bronco. Yo sino la de que única- pueda realmente los dos que pueden arrebatarle. llegar son Bronco dos y candidatos Margarita. del sistema. Pero Sí. no, y los ves No estamos viendo distinto a nadie los que que venga ya de, están. de otro lado. ¿Los No, ves realmente distinto? no, realmente No, son los dos son Absolutamente dos candidatos del predecibles. sistema. Pero quizá lo que está explorando, y ahí regreso al punto que decía Martín hace rato, ¿por qué? Y ojalá que no vaya a ser, ojalá que el arranque no sea origen, que Sí. acabe siendo destino. Pero regreso a lo que tú decías, y yo creo que es lo que estamos viendo también es una prueba de algo que venimos comentando desde hace ya algún tiempo en este país sobre la distancia cada vez mayor entre la clase política y el resto. Parecieran campañas, digamos, de candidatos analógicos en un país digitalizado, como decías, Sí. como en vías de digitalizarse, como decía En cámara Fabi. lenta, ¿no? Y ahí, Candidatos en cámara lenta. ahí, en cámara lenta, y ahí más que el tema de dónde estudiaron o no, por supuesto que es necesario que estén preparados, eso es una Sí, tontería, es- pero donde quizás sí tenga razón Andrés Manuel es en decir, es que no conocen muy bien este país o no se están comunicando correctamente con lo que pasa, porque sí hay una brecha. En vez de hablar sobre los temas que tú ponías sobre la mesa, que importan, por ejemplo, los millennials, 14 millones de votos, ¿cuál es el ofrecimiento para tratar de ganar ese voto? En el lado del frente, la renta universal básica va dirigido básicamente a ellos. Y en el lado de Morena, el tema del apoyo para los ninis. ¿Eso es suficiente? Eso más bien corresponde a las, digamos que a las ofertas clásicas. Exacto, no hay nada nuevo. De dádivas Exacto. o de Y ahí- prebendas para jalar Compra de voto. Y el tomo, voto. y Compra tomo de lo voto. que tú dices. Clientelismo Tomo lo que tú dices político. para macharlo con lo que dice Martín. Ese mensaje no tiene nada que ver con estos millennials, porque estos millennials lo estamos viendo, son emprendedores. No les gusta tener un horario de oficina, no les gusta tener que ir a checar no, ellos quieren emprender. Y si tú le dices, te voy a dar un apoyo de beca para que no hagas nada, o sea, no te quieren, no es un discurso para ellos. Y que lo hemos dicho aquí.
volvemos a ver que los partidos le apuestan a países pobres que puedas manipular con una tarjeta de regalo, que además terminan sin cumplir porque no hay los recursos para darle a todo el mundo ese dinero que es de nuestros impuestos. Sí, demagogia. Demagogia. Bueno, pues entonces la verdad es que nos quedamos con que no habrá una gran sorpresa que irrumpa en la elección, por lo menos previsiblemente. Decía yo hace rato que no hay pues el equivalente del Bronco en la elección de Nuevo León, no hay el equivalente de Fox en la elección presidencial del 2000. Digamos que es una elección con personajes de sobra conocidos a los cuales les va a tocar por lo mismo pues la dificultad de encontrar algo que genere sorpresa en el electorado. Tenemos que hacer una pausa, regresamos enseguida para continuar con esta discusión. Ya volvemos. Estamos ya de vuelta en Entre Líneas, hablando del arranque de las precampañas. Un arranque que durará pues pocos días. Comenzó formalmente este periodo de 60 días el día 14 de diciembre, el jueves en la madrugada, muy temprano, con los primeros actos de precampaña, pero será un periodo en el que se atraviesen las fiestas de fin de año. Volverá la actividad realmente después del 6, del 8 de enero, y le quedará entonces a estos tres hombres pues escasamente un mes y poco más para tratar de lograr impactar en algo, cosa que según hemos analizado aquí en la mesa nos parece que no se ha logrado de momento. Pepe. Sí, la verdad es que fueron arranques bastante desangelados, solitarios, que no corresponden con las expectativas y que además, pues quizá, y eso sería lo que me parecería más grave o más preocupante, es que estén reflejando la dificultad y el aislamiento de la propia clase política para conectar con un país que no es el mismo del discurso o de las visiones que ellos están teniendo de él, por más que se asesoren con asesores de imagen o hagan marketing. No están conectando suficientemente y eso lo que nos daría justo es la perspectiva de ir hacia una elección en la que por un lado en un riel vaya caminando la campaña, una campaña que se augura también bastante, no solo competida y cerrada por el muy estrecho margen de maniobra y el precario diferencia de votos por lo que puede saldarse, sino además que será sucia, que será seguramente conflictiva por la tendencia a polarizar la de los tres, pero y en otro carril es una sociedad que, lo comentaba Martín hace rato, pues se ve también desanimada, que no se está viendo reflejada en las propuestas. Pero a ver, Pepe, no conectan porque no les da la gana de conectar y se aferran a las prácticas de hace 40 años, o no conectan porque no han sido capaces de interpretar el sentir ciudadano. O sea, yo ahí tengo... Ahí es donde me pues entra esa va junto con tampoco pegado. Creo que sepan hacer las cosas de otra manera, ¿no? Exacto. Sí. Y contestando tu pregunta, tampoco veo que haya mucho interés en basta con ir a las comunidades de Chiapas para darte cuenta que la preocupación de la gente está en temas muy específicos. Sí, y que tú como aspirante a una candidatura tendrías que hablarles de esa problemática, no de tu óptica desde la vida política o económica en el caso del candidato del PRI. Pero yo creo que ahí hay otro elemento que no solamente son los candidatos o precandidatos, como se diría oficialmente, sino también el electorado. Y creo que en el electorado, yo meto ese elemento, no hay esperanza. La práctica de la política mexicana cada 6 años llegaba el nuevo Tlatoani, esperabas, ahora sí con lo vamos a hacer. Y hoy ya no. Los mexicanos ya se dieron cuenta, o piensan que se dieron cuenta, que esa esperanza es vana, y que no hay nadie que venga a solucionar. Y dicen, bueno, pues ni modo, votaremos. Mira, hace rato Pascal citaba a Fox, citaba algunos que había candidatos que rompían.
en las campañas y Que levantaban esto, que que apasionaban. Yo me recordé el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. Es un personaje con una personalidad poco atractiva para un electorado. Es un tipo que adusto, serio, que no podría conectar mucho. Y sin embargo, su campaña fue una campaña que levantó muchísimas esperanzas, al grado de que todavía hay quienes creemos o creen que fue quien ganó realmente las elecciones. Y por otro lado, este inicio de campaña, por lo menos en el caso del PRI, se siente, lo digo mucho y no estoy pronosticando nada, por los tiempos, como Pascal decía, vienen las fiestas, el inicio de la campaña de Luis Donaldo Colosio, que fue una campaña que nunca pegó, hay que también decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque primero en una campaña muy desangelada al principio, y en diciembre viene, en 1 de enero, viene la irrupción del zapatismo, y todo el mundo está en Chiapas, y Luis Donaldo Colosio andaba ahí perdido. ¿Cuándo fue el discurso que le llamaron de la ruptura? En marzo. Hasta marzo. Que fue cuando discurso, empezó 6 de marzo. 6 de marzo. Aquel el discurso aniversario de la ruptura. Veo Pero, un México. El del Monumento a la Revolución. El Monumento Pero a la sí es Revolución. cierto. Pero si Sí, lees el discurso, no hay tal ruptura. De veras, es un discurso. Bueno. Los medios en ese tiempo lo inflaron y lo hicieron hacer así de esta ruptura. Claro, porque Pero el 1 de enero todos amanecimos hicieron con la nota con el del asunto STLN. del STLN, nada más. Pero te digo, entonces yo lo que creo es que también el electorado, no solamente son los candidatos, como dice Pascal, no sabemos hacer otra cosa, otra manera política. Sí, pero los electores tampoco ya no. Es decir, ¿qué te dice un candidato a la presidencia de la República en este momento? A un ciudadano indignado, a un ciudadano desesperanzado, a un ciudadano... A ver, y si ¿No le crees? Y si quieres, bájalo a los ejemplos concretos. Sí. ¿Qué le puede estar diciendo el candidato del PRI, por más que su lema sea un ciudadano para México, Sí. si la continuidad que ofrece es mantener más o menos las mismas prácticas del partido El de los status últimos quo. 6 años y su vinculación o la cercanía con el actual gobierno del presidente Peña, uno de los más desgastados y con más baja popularidad desde la alternancia? Esa es la continuidad que puede ofrecer MID, por más que se cree la parafernalia de yo soy un ciudadano independiente del partido. Es muy difícil. El del cambio, Andrés Manuel, ¿cuál es exactamente el cambio que ofrece con un gabinete en el que en efecto se trata de personajes en su mayoría? A ver, él dice... sin mayor significado, Él dice... que nunca han buscado ni han promovido ningún cambio. No, él dice, como tampoco es algo muy novedoso, voy a crear la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Que existió, luego regresar. desapareció. O sea, volver con una idea creada en el foxismo y no presenta al responsable de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, la verdad es que el ejercicio, estamos hablando de los tres, ¿eh? Sí, y en los tres coincidimos todos que los no tres hay. arranques fueron muy decepcionantes, pero el de él tiene también mucha decepción en que no hay una cara nueva, no hay nadie a cargo del principal tema de preocupación de los mexicanos, que es la seguridad pública. Sí. En fin, la verdad sí arrancaron de forma muy desangelada. Yo estaba haciendo un como ejercicio de qué me dijeron los candidatos en sus arranques, ¿no? Mitt dijo, no fractura, vamos a sumar. Esto en la actualidad, ¿te dice algo? No. ¿Te hace votar? Andrés Manuel López Obrador, bueno, la amnistía, ¿no? El diálogo con el que ya lo trató de matizar, pero bueno. Y luego, equidad, 8 mujeres y 8 hombres en el gabinete. ¿Te dice algo? O sea, Sí, a mí realmente... me dice el fracaso de Rodrigo Zapatero en España. Exacto, ¿no? Anaya, vamos a alejarnos del pasado, pensar distinto. ¿Cómo? ¿Qué es pensar distinto? O sea, frases Huecas. que no le dicen nada. Un Que no aterrizan. pasado reciente en el que hay 2 presidentes de su partido, surgidos de su partido. Sí, eso es muy Exacto. sintomático. Sí, Partidos políticos que hoy viven un desprestigio social muy importante. Y yo creo que esto es reflejo de esa falta de aceptación de la sociedad a unas instituciones que le han quedado a deber a la sociedad, que son los partidos políticos. Oye, Gerardo, y presidentes surgidos del PAN que apoyan a MID, ¿no? Sí, además, Exacto. perdón, se me quedó ahí el comentario, sí, es decir, sí, exacto. Entonces, por lo menos lo que se ha dicho, seguramente en el caso del expresidente Ese Calderón, si Margarita es candidata, pues apoyará a su mujer. ¿No? Pero hasta ahorita apoyan a Mid, que trabajó por lo menos con el presidente Calderón, ¿no? Ahora, quizá en Y desagravio, bueno, con Fox también, aunque no haya sido secretario de Estado. quizá en desagravio de Anaya,
quizá es al que le he escuchado por lo menos la autocrítica más seria. Mira, tiene una ventaja, es un fajador, es un boxeador fajador. Cuando presentaron al frente, dijo, y en efecto, en autocrítica y en alusión a los dos gobiernos panistas, dejamos las estructuras clientelares y no fuimos capaces de enfrentar ni acabar con el pacto de impunidad. Creo que es va a tener el que le he escuchado Pero a ver, lo más contundente. Los gobiernos, hasta como hoy. dice Fabi, hay que aterrizar Sí, eso. sí. Los gobiernos aliancistas en los estados han logrado Pero eso algo de también. eso. Quitaron estructuras mafiosas, corporativas. Fue un fracaso. clientelista. Ninguno lo ha hecho. Oaxaca. Claro que no. Puebla. Bueno, ve claro el que no. fracaso de Puebla. Gabino Cue. Claro que no. Sí. No, claro que no. Entonces, Moreno se Valle. quedan, Claro. digamos, ¿cómo podemos? La única, algunos dicen, no es justo que compares los gobiernos estatales con lo que sería un gobierno federal. Pero es la única experiencia de gobierno aliancista que tenemos. Claro. Y necesariamente tenemos que ir a los estados. ¿Y qué ha pasado en los estados? Perdieron en Oaxaca, perdieron en Sinaloa. Y en muchos casos no han logrado resolver las problemáticas de seguridad, por ejemplo, que la gente les ha exigido a esos gobiernos aliancistas. No han sido hasta ahora una gran diferencia, ¿no? Y lo que dijo Gerardo al principio, ¿no? Gobiernos aliancistas que postularon un expriista y que al final, cuando hay malas cuentas de ese gobernador, es que no era del PAN. Es que no era del PAN, ¿no? O no era del PRD. Sí, era expriista. Era bueno. expriista. Le entregamos el barco y lo hundió. Y los dio, exacto. No, pero es decir, no, yo creo que no están ofreciendo nada porque también el electorado, espero equivocarme y tener esto, también ya no cree y ya no espera nada. No. ¿Cómo se va a manifestar? Decía Martín. Bueno, hay dos maneras de manifestarse, indignado en una votación y votar el día, y seguramente el resultado será muy sorpresivo o no, o bien, como se ha manifestado muchas veces en México, con el abstencionismo. No votar. No votar, ¿con qué riesgo? Con el riesgo de que quien sea presidente llega con pues, el 15% del padrón electoral, el voto del 15%, es decir, a lo mejor 1 de cada 10 o 2 de cada 10 mexicanos van a haber votado por quien sea el nuevo presidente, lo cual no es que sea ilegítimo ni ilegal en México, pero sí pierde mucha representatividad. A ver, otra cosa que creo que es importante, justamente en el sentido de lo que estás diciendo, Gerardo, es la participación. Lo que hemos visto hasta ahorita no augura que vaya a haber una gran participación en las elecciones. No, yo no veo por qué la gente saldría emocionada a votar. Ojalá me equivoque. Sí, ojalá estamos equivocados. Ojalá que, porque la verdad es que perdemos todos cuando hay bajas participaciones, pero yo no veo que en este arranque la gente diga, ya que sea La elección. 1 de julio, ya quiero ir a votar por mi opción, la que sea. No veo eso en la sociedad. Y luego viene el Mundial y como los partidos de México son antes, creo que vamos a tener el ánimo muy por abajo de eso. Ahora, yo en mi Twitter... O digo sea, que ¿qué soy- quieres decir? Que México no va a Le calificar. vamos a ganar a Alemania. Sí, yo creo que sí. Oscar, Ahí sí, te acabas de meter, ahí sí. Oscar, Complicado. No, muy pero complicado. bueno, ahí yo pongo en mi Twitter que soy soñadora y todavía creo en el ser humano. Yo quisiera creer que en este periodo que es como de reflexión, que todo el mundo llama, ¿no? Que esto de fin de año, ¿no? Pues como que los partidos y los candidatos empezaran a pensar, porque sería muy triste que el nivel de las campañas fuera así los siguientes meses. A mí sí me gustaría que cualquiera de los tres, ¿no? Nos sorprendiera gratamente diciendo, no, Pues ok, sí. puedo romper con ese discurso del Claro. pasado, puedo romper con Ojalá. esa estructura, puedo romper con todo y voy por ti, por tu voto, Sí. porque te necesito. O sea, de verdad espero que sí lo hagan, porque ¿hacia dónde vamos? Porque los tres no son personas que no tengan preparación, No. son No, personas no se puede que decir son eso. buenos estrategas, Buenos políticos. buenos en muchos políticos. Yo creo que sentidos, son tres buenos duda. negociadores, Sí. como que debieran de sacudirse, ¿no? Sí. No, y además, perdón, con un entorno económico que según será muy difícil el próximo año, la reforma fiscal de Estados Unidos nos va a pegar en serio. Y ese es otro peligro. Es otro peligro. Hay quien pronostica que el Tratado de Libre Comercio con esta reforma fiscal prácticamente Ya desaparecerá. está muerto. Está muerto, ¿no? Porque no, a las empresas que invierten en México ya no les va a interesar cuando tienen gran rebaja impositiva en Estados Unidos. Y eso va a pegar a la economía mexicana. Ya lo vimos esta semana. El Banco de México, pese a todos los esfuerzos que ha hecho desde Agustín Carstens, ya Se fue volvió para arriba. Se fue para arriba las tasas de interés. Y eso, advirtió Y de ni la así, ni inflación. así bajará la inflación. No, dijo que se iba a tardar muchísimos años más poder tener una inflación otra vez a niveles del 3%. Es decir, además
de la situación que vive cada mexicano en su bolsillo, en su empleo. O sea, tienes que sumarle todos esos factores externos que no te hacen un buen ambiente. Y si esto no lo sabe capitalizar un buen candidato de cualquiera de los tres frentes, pues pobre país, ¿no? Ahora, otro potencial factor de desprestigio pende sobre los partidos, ¿no? Porque al formarse estas tres coaliciones de tres de tres, los 9 partidos políticos, todos están coaligados, pues las primeras expresiones que uno encontró sobre esto es, bueno, y entonces, ¿para qué queremos tantos partidos, no? Porque no son 3 nada más, sino 9, ¿no? Sí. Porque hay que sostener tantos partidos. La verdad es que... ¿Qué va a pasar después del 2018? Esa es otra gran incógnita. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el PRD? ¿Qué va a pasar en el PAN con toda esta situación si no gana Anaya? Esto va a definir el futuro de los grandes partidos nacionales. Si el PRI no gana, yo no creo que tenga la oportunidad de tener una nueva reestructuración o como logró después del triunfo de Fox en el 2000, Bueno, se recompuso y resurgió, y lo estamos viendo ahora. ¿Qué va a pasar en el PRD? El que venía peor, yo creo que es el que hoy tiene mayores posibilidades de tener una buena bancada el PRD, hacia adelante. Yo coincido con Martín, en particular en el caso del PRD. Si el Frente no gana la presidencia, olvídalo. El PRD se acaba. Olvídalo. A ver, con la negociación del Frente, lo que va a tener el PRD es una bancada que nunca soñó con la actual intención de voto que trae. Yo también creo que es altísimo lo que se llevaron. El Frente le da un respiro al PRD para mantenerse. Pero brutal. Coincido con Pepe. Pero dependiendo de qué resultados obtenga el Frente el 1 de julio. Ahora se iría al menos, se quedarían 10%, si llevan el 12%. No, está bajo de eso y trae más de 5, 100 y pico de 6%, distritos, de acuerdo con el convenio electoral con el Frente. Ahora, más allá de los resultados y la cantidad de curules, yo creo que lo más sintomático es que si hay esa fragmentación de partidos y de votos, como estamos diciendo, es que ese es el mensaje justo de la sociedad mexicana de desagrado, de enojo con la clase política tradicional, con los partidos tradicionales, y no lo están sabiendo leer, no se están dando cuenta, le están tratando simplemente de sacar la vuelta vía, como decíamos al principio del programa, vía las alianzas y las coaliciones electorales, que son la manera de un poco de paliar esa fragmentación. Es muy probable. Pero la lectura de fondo es, a ver, ¿qué está significando esta fragmentación? ¿Qué nos está diciendo en términos de malestar, de descontento del que hablaba Galarza? Y ahí parece que no lo están leyendo, quizá, como decías tú, pues porque no saben hacerlo de otra manera, porque se quedaron en formas de hacer política desactualizadas y que además contrastan ahora mucho más por el nivel de problemas y la complejidad que antes no había. Es como si en el mundo de veras hubiera un cambio de época, y aquí pues lo que viéramos es un aferramiento general por seguir sobre las mismas formas de ejercer el poder y de hacer política. A ver, ¿cuáles han sido los primeros intercambios de mí diciendo que nos echen todos los fríos, todos los frentes, que sea, no nos va a dar frío? Y Anaya contestando, pues que se compre una chamarra. Es decir, ese es el nivel. La verdad ha sido muy pobre, ¿no? Sí. Incluso hablábamos hace rato de la Triste, imagen, pero el discurso también ha También, sido sí, por supuesto. paupérrimo, ¿no? Sí. No han construido nadie un discurso de campaña, ¿no? Hay que recordar, incluso esto se les ha olvidado, ¿no? Acuérdate de las famosas frases que se construían como lemas de campaña, ¿no? Hasta eso ni siquiera estos candidatos tienen aquello, ¿no? A lo mejor servían para la chunga, servían todo, pero los podías identificar Claro, el arriba y adelante. La solución somos todos. La renovación moral. En fin. Miguel de la Madrid. Yo nada más para corregir, hasta los nombres de los frentes están todos complicados, ¿no? A ver, pero además son una simulación. El nombre del frente, el nombre del frente es un hashtag. ¿Tú te sabes el Parece el hashtag de... Es por México al frente. Por Y México luego al el frente. otro es MIR. El otro es MID, Ciudadano Ciudadano con México, y el otro tercero es... Juntos haremos historia. Ese es un hashtag. Bueno, tenemos que dar por terminado el programa el día de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.